¿Listos, Adelante, chicos? Lithium. Muy bien. Parece que estamos todos al fin conectados, ¿cierto? Sin ¿Se me errores. escuchan? Dale. Muy bien. Parece que estamos todos al fin conectados, ¿cierto? Buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora que usted vea este debate. Hoy en este debate será: ¿quién es la Roca? ¿Pedro es la Roca? ¿Es Pedro la Roca? Y por el lado católico tenemos al señor Javier Segura, por el lado evangélico Isaac Fuentes, en 6 tiempos de 5 minutos. El séptimo tiempo será también para despedida. Así que comenzamos, ya saben las reglas: no ataque personal, no ataque entre iglesias. Y las reglas son no ad hominem, se ataca la creencia y no a la persona. En este caso vamos a comenzar con Isaac Fuentes. Tendría 5 minutos cuando yo se lo indique. Ok, estoy listo. En cuanto comience su primer palabra, corre su tiempo. Adelante. Bueno, gracias. Con el favor de Jesucristo comienzo este debate. Bueno, hay 7 razones por las cuales el apóstol Pedro no es la roca de Mateo 16-18. Y con la ayuda de Dios voy a estar defendiendo estas 7 premisas en este debate. Naturalmente, mi contrincante va a tener que refutar, mi amigo católico tendrá que refutar estos 7 puntos en este debate y deberá probar la carga de la prueba, la cual es la siguiente. Él debe demostrar que el apóstol Pedro es la roca a la cual Dios ha puesto por fundamento de la iglesia. Obviamente no lo va a poder hacer, pero bueno, vamos a ser respetuosos en este debate. Número 1. El apóstol Pedro no puede ser el fundamento de la iglesia ni la roca de Mateo 16-18. Repito, el apóstol Pedro no puede ser la roca de Mateo 16-18 porque la roca de Mateo 16-18 es el fundamento de la iglesia. Isaías 28-16. He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo por fundamento. Primera de Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, la roca de Mateo 16:18 es el fundamento de la iglesia, y el único fundamento de la iglesia es Cristo. Por tanto, la roca de Mateo 16:18 es Cristo y no el apóstol Pedro. Número 2. El apóstol Pedro nunca enseñó que él era la roca de fundamento o la roca fundamento o la principal piedra del ángulo. El apóstol Pedro enseñó que esa roca, ese fundamento es Cristo. Esto está en Hechos 4:10-12 y Primera de Pedro 2:4. Hechos 4:11, este Jesús, Él es la piedra reprobada. Como está escrito, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la principal piedra del ángulo. Número 3, la roca de Mateo 16:18 es el Salvador. Y solamente hay un Salvador. Hechos 4:10-12, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Entonces la roca de Mateo 18 es el Salvador, y el único Salvador es Cristo. Lucas 2:10, porque os ha nacido hoy en la ciudad de Belén un Salvador que es Cristo el Señor. Entonces Pedro no puede ser la roca de Mateo 18, porque esa roca es el Salvador, y Pedro no es el Salvador de la iglesia. Número 4, la roca de Mateo 18 es Dios. Primera de Samuel 2:2. No hay Dios como tú, ni hay otra roca como nuestro Dios. Pedro no es Dios, por tanto no puede ser la roca de la iglesia. Obviamente solamente tenemos un solo Dios. Oseas 13:4, no conocerás otro Dios, ni otro Salvador, sino a mí. Número 5. La roca de Mateo 16:18 es preexistente, porque el apóstol Pablo alude a la roca, a la peña de Oreb, y dice, y esa roca espiritual era Cristo. Esa roca era Cristo. Primera de Corintios 10:4. El apóstol Pedro no es preexistente, pero Cristo sí es preexistente. Por tanto, la roca de Mateo 16:18 es Cristo y no el apóstol Pedro. Número 6.
¿Me avisas cuando me falte un minuto, por favor? O segundos, no sé. Bueno, número 6. Pedro, perdón, Pablo no enseñó que el apóstol Pedro fuera la roca fundamento. El apóstol Pablo enseñó que Cristo es la roca fundamento. Eso está en 1 Corintios 3:10 y está en 1 Corintios 10:4. La roca es Cristo. Número 7. El término Petra, que significa roca grande o gran roca o piedra grande, solamente se le aplica a Jesucristo. Nunca se le aplica al apóstol Pedro. Al apóstol Pedro solamente se le aplica Kefa y se le Un aplica a minuto. Petros. Gracias. Explico. Gracias. La palabra Petro significa piedra pequeña. La palabra Kefa significa piedra pequeña. ¿Por qué? Porque el apóstol Juan, en su evangelio, en el capítulo 1, si no me equivoco, el versículo 42, escribió lo siguiente. Cristo le dijo a Pedro, tú Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. Y luego el apóstol Juan añadió una nota ahí, que quiere decir Pedro, que quiere decir Petros, piedra pequeña. Entonces, Cefas y Petros es exactamente lo mismo. Cefas es un sinónimo de Petros, y Petros significa piedra, una piedra pequeña, sí, como una roca que te encuentras en la calle. Eso es Petros, una piedra viva. Pero Petra es una roca grande. Y vuelvo y repito, mi amado hermano y amigo católico tendrá que probar en la Biblia en qué parte de la escritura se le aplica ese término Petra Tiempo. al apóstol Pedro. Gracias. Ay, Muy bien, pues gracias por sus primeros 5 minutos. Buenos argumentos como para tomar nota. Y por cierto, vaya compartiendo el video, el enlace al video, al canal. Ahora serían los 5 minutos para usted, Javier Segura. En cuanto comience su primer palabra, corre su tiempo. Adelante. ok, saludos, buenas noches. Antes que nada, la educación antes que todo. Lo malo de no saber diferenciar entre lo que significa roca y piedra. Muchas veces hablamos de más, ¿verdad? Yo no os voy a dar argumentos en base a la Biblia, lo que dice. Pedro fue el primero en proclamar el evangelio del día de Pentecostés. Esto lo encontramos en Hechos 2, 14, 47. Pedro estuvo presente cuando los samaritanos recibieron el Espíritu Santo por primera vez. Claramente en Juan dice algo bien cierto. ¿Tú quién dices que soy? Pedro contesta, tú eres el Santo de Israel, el Hijo de Dios. Jesús dice, de cierto, te lo digo, no te fue revelado por carne, sino por mi Padre. Y de cierto te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra fundamentaré mi iglesia. Una cosa es la roca del fundamento, como son apóstoles y todo, que está fundamentado en la declaración de Pedro, que él es el Hijo de Dios, y otra cosa es la piedra angular. Hay que saber diferenciar en esas dos cosas tan sencillas, que es piedra angular y lo que son las piedras de la base. Claramente también nos lo dice San Pablo, dice, las bases de los profetas, posteriormente Cristo, la piedra angular. No hace la misma referencia a una piedra con otra, eso es ilógico. Hay que saber primero qué significa la palabra piedra y qué significa una roca, qué es la piedra angular y qué es la roca. Se los digo, la roca es un fragmento que se encuentra en todas partes, todo el mundo, que viene siendo la iglesia. La piedra angular es la por la cual se rige la construcción, por la cual deberá de seguir sus reglas en un sentido. Ajá. No puede ser piedra y roca al mismo tiempo. Claramente en los evangelios, en el Antiguo Testamento y todo dice, Cristo viene a ser la piedra angular, piedra, no Petro, no roca. Dos cosas totalmente diferentes, y esto lo encontramos en Mateo 21:42, Marcos 12:10, que se refiere a la piedra angular, en Lucas 20:17, en Hechos 4:11, en Efesios 2:20 y Pedro 2:7, él mismo lo dice. El concepto de piedra angular o piedra base es una cimentación importante, ya que todas las otras piedras se establecen en referencia a esta piedra, lo que termina la posición de toda la estructura. Entonces, si nosotros decimos que Cristo es la roca, estamos diciendo que Cristo es la base, más no la piedra angular,
por la cual nos vamos a regir y posicionar todas las piedras. Dos cosas totalmente diferentes. Una, cuando le dice Pedro, tú eres la roca, quiere decir que él tiene el fundamento de Dios mismo, no humano, de Dios mismo, por lo cual al aprender el evangelio desde el primer llamado que hace junto con su hermano Felipe, está constituyendo y fundamentando a Cristo verdadero, él sirviendo como base del evangelio. Y eso lo encontramos en más pasajes donde a Pedro se le dignifica como roca y a Cristo como lo que es la piedra angular por la cual se seguirán todas las piedras con el evangelio. Ajá. También podemos ver, que dice el hermano, que hay que refutar su teoría. La teoría está refutada desde el principio, que no sabe qué es una roca y qué es una piedra angular. Y mismo en la Biblia lo dice, y la diferencia. Pedro como la roca, base del fundamento, y Cristo Jesús como la piedra angular, base total de cómo se regirán, cómo se formarán las demás piedras. En el mismo dicho lo dice, y en Salmos 1:28 dice, la piedra que desecharon los edificadores vino a ser la cabeza del ángulo. No dice roca, no dice ninguna otra cosa, dice piedra. Claramente separa rocas fundamentales de piedras angulares. Es todo, compañero, por este breve momento. Le quedan 20 segundos. Ya sería todo en el primer lapso. Muy bien, interesante. Como para ir tomando nota, entonces los 5 minutos que siguen serían para usted, señor Isaac, y les recomendaría que apagaran su micrófono cuando no lo estemos usando. Ok. Así que adelante, Isaac Fuentes, en cuanto comience a hablar, corre su tiempo. Gracias. Bueno, en primer lugar, mi hermano Javier, él dijo que Cristo no es la roca, que porque una cosa es una piedra y otra cosa es una roca, que no es lo mismo piedra y roca. Y bueno, quiero decirle con todo el respeto que él se merece que pues está equivocado. ¿Por qué? Porque según 1 Corintios 10:4, no solamente el apóstol Pablo nos enseña que Cristo es la roca, sino que se le aplica el término Petra directamente a Jesucristo. Porque todos bebieron de la Petra espiritual que le seguía. Y la Petra era Cristo. Entonces, esa misma palabrita, sobre esta Petra edificaré mi iglesia, se le aplica a Cristo en 1 Corintios 10:4. Y la Petra era Cristo. Pero es imposible demostrar que al apóstol de Jesucristo, Pedro, se le dio el título de Petra. Eso no existe en la Biblia. A Simón, el apóstol Simón, porque es su verdadero nombre, solamente se le aplicaron dos términos, Petros y Kefa. Kefa y Petros son sinónimos, ya se los expliqué en el Evangelio de Juan. Petros y Kefa significa piedra pequeña, pero Petra significa roca grande. Y solamente a Cristo se le atribuye el término Petra. Ahora, en 1 de Pedro 2:7 también se le aplica el término Petra al Señor Jesucristo. Sin embargo, al apóstol Pedro, vuelvo repito, nunca se le aplica el término Petra, solamente Petros y Kefa, que significa piedra pequeña, así que ese argumento está refutado. Él dijo que no es verdad que Cristo es la roca, porque si Cristo fuera la roca, entonces no sería la piedra angular. Bueno, tiene que refutar entonces al apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo dijo que Cristo, mejor dicho, escribió que Cristo es la roca. Entonces Pablo es un mentiroso. ¿Qué más dijo? Bueno, dice que la piedra angular no es el fundamento. No, ese argumento lo refuta Isaías 28:16. He aquí pongo sobre Sión una roca preciosa, ¿sí? Por fundamento. Por tanto, la roca o piedra, que es en el sentido de piedra grande es lo mismo, que los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿Qué es una cabeza del ángulo? Es el fundamento en el cual se construye un edificio.
Entonces, cuando el apóstol Pablo, en Hechos 4, 10 al 12, y primera de Pedro 2, 4 en adelante, afirma que Cristo es la piedra que los edificadores desecharon, está confirmando que la roca es Cristo, que el fundamento de la iglesia es Cristo. Y eso lo confirma el apóstol Pablo en 1 Corintios 3:10 cuando dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, para que Pedro sea la roca de Mateo 16:18, Pedro tiene que ser el fundamento de la iglesia, pero no, el fundamento de la iglesia es Cristo, y lo enseñó el apóstol Pedro y lo enseñó el apóstol Pablo. El propio apóstol Pedro da testimonio con sus escritos en 1 Pedro 2:4, y nos da testimonio de que él no es la roca del fundamento de la iglesia, que él no es la roca fundamento, que la roca fundamento es Cristo. Hermano Litius, me avisas cuando me falta un minuto, por favor. Claro. Gracias. ¿Qué más dijo mi hermano Javier? Bueno, a ver, ya que ya hablamos lo de Petra, ya tocamos lo de la piedra angular, lo del fundamento. Ok, menciona la declaración de Cristo. Tú eres Petros, piedra pequeña, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Y mi hermano Javier piensa que por esas palabras Pedro es la roca. No. En ninguna parte gracias. En ninguna parte de Mateo 16:18 en la escritura se registra en la escritura que Pedro es esa roca. Ahí no dice que Pedro es esa roca. O sea, cuando Cristo dice sobre esta roca, ahí ya no está hablando de Pedro, porque a Pedro no le llamó roca, le llamó piedra pequeña. Tú eres Petros, piedra pequeña, y sobre esta roca, o sea, Petra, edificaré mi iglesia. Está hablando de una tercera persona. Tú eres Pedro, no le dijo, tú eres Pedro, y sobre ti, Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia. No, tú eres Pedro, y sobre esta roca, tercera persona, edificaré mi iglesia. En el judaísmo, el rabino es la roca grande, y los discípulos son las piedras pequeñas. Por tanto, los apóstoles son las 12 piedras. Después viene Cristo como la roca grande, y hasta el último estamos nosotros como discípulos de Cristo y de los apóstoles. Ese es el orden según el judaísmo. Entonces también hay que entender eso, que ellos eran judíos y entendían el lenguaje de Cristo. Gracias. Muy bien. Ahora seguirían los 5 minutos para el señor Javier Segura. En cuanto comience su primera palabra, pues corre ese tiempo. Y cuando falte un minuto, les estaré avisando a ambos. Listo. Él habla en Hechos, algo muy cierto que es Hechos 4, que dice, Él es la piedra que ustedes los constructores despreciaron y se ha convertido en piedra angular. Se ha convertido en piedra angular. Vuelvo a repetir, no hay más. ¿Cuál es la piedra angular? Sobre la que se van a seguir las demás piedras edificando. Así que Cristo es la edificación. Pedro son los cimientos. Él dice que hablaba en tercera persona cuando le dijo Cristo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esa piedra edificaré mi iglesia. Entonces ya no estaban solamente Pedro y Jesús, ya había otro más. Es lo que no entiendo ahí del Señor. Dice él que el rabino es la piedra grande. Entonces ahora Cristo ya no es la piedra grande, ahora es el rabino. O sea, lo que me gustaría que el Señor pusiera atención en sus ideas que habla, en sus cosas que dice, ¿no? Vuelvo a repetirlo, una cosa es piedra, lo encontramos en un diccionario, el significado de lo que es roca y lo que es piedra. Vuelvo a decirlo, las rocas se encuentran a nivel terrestre y todo, la piedra angular es sobre la que se va a basar todo. Él habla de San Pablo, mismo Pablo lo dice, y la construcción está en las bases de los profetas, las columnas de los apóstoles, y Cristo como piedra angular, de nuevamente la vuelve a poner. Él dice que en el profeta Isaías, ya se lo volví a repetir, dice, es la piedra angular, en ningún momento dice roca, tercera. Volvemos a lo mismo, Juan 14:16, que dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Por qué se está edificando sobre Pedro? Vuelvo a repetirlo, son los cimientos, son los que dieron el evangelio. Pedro es el que estuvo en Pentecostés, Pedro es el que estuvo cuando recibieron los samaritanos por primera vez al Espíritu Santo. Varias cosas que son los fundamentos, la base y las piedras fundamentales, como él claramente lo dice, están en Pedro. Si Cristo hubiera sido la roca fundamentalista,
de la base, entonces seguiríamos esperando el Evangelio. Mas sin en cambio, la piedra base y fundamentos son los apóstoles, los cuales nos están dando el Evangelio. Cristo Jesús es la piedra angular por la cual nos estamos rigiendo por sus palabras y siguiendo la misma línea que esa piedra angular. Entonces, si Pedro es piedra pequeña, los demás apóstoles son piedras pequeñas, porque también están fundamentados en los apóstoles. Él dice que eran rabinos, que eran judíos. El término judío se les adjudica por el pueblo de Israel, es cierto. Pero ¿qué pasó? Los mismos desecharon esa piedra angular que vino a ser la cabeza de toda construcción. O sea, dos cosas totalmente diferentes. No puedes decir que el rabino es la piedra grande porque estás haciendo a un lado a Cristo Jesús, cuando en realidad es la piedra angular de todo. Dime si los rabinos aceptaron a Cristo Jesús, para empezar, ahí caducaste. Porque los rabinos no aceptaron a Cristo Jesús como el Mesías, lo aceptaron como son simplemente profetas. Entonces no te puedes regir por las leyes y reglamentos judíos, porque no fue aceptado Cristo Jesús como el profeta, ni como la piedra angular, ni como el Hijo de Dios. Fue aceptado simplemente como un profeta que anunciaba la llegada del Mesías, cosa totalmente diferente. Pedro y los demás apóstoles sí fueron judíos, es algo cierto, a excepción de San Pablo, que él fue en el nacimiento romano, pero de padres judíos. Y si nos vamos a la terminología de ahora, vendría siendo nativo romano. La otra es algo así tan fácil. La piedra que desecharon vino a ser la piedra angular. Nos regimos en el cristianismo por Cristo Jesús en base a lo que dejó a Pedro, que Pedro fue el que dio el evangelio, el jefe de cabeza, giraba todo en torno a él religiosamente en este mundo. Cristo Jesús era anunciado como la piedra angular, no como roca. O sea, no se tiene que debatir tanto más que aprender bien qué significa piedra y qué significa roca, y más una piedra angular. Y vuelvo a decir lo mismo, si nos dejamos guiar por el rabinismo, Cristo Jesús, entonces todavía no viene el Salvador. Y si el rabino es la piedra grande, pues pasémonos a las leyes judías y dejamos a un lado el cristianismo, como dijo el Señor, no aceptando a Cristo Jesús como la piedra angular. Señor Isaac Fuentes, ¿está usted listo para su tiempo? Creo que se salió Javier. Si quieres hay que esperar a que regrese, porque si no, no va a escuchar mis argumentos. Es lo que yo estaba pensando. No sé si puedan enviarle a alguien. Amigo Javier, lo estamos esperando. No sé si tuvo problemas con su internet. Se escucha un sonido medio extraño. Es un carro. Bueno, es una persona que está estacionando su auto, pues. Déjame apagar aquí el... Señor Alex de León, ¿podría usted enviarle el enlace al señor Javier que se nos fue? Ahí está, de regreso. Perdón, de repente me mandó de nuevo atrás del escenario. Ok. ¿A qué se debe? No sé. Entonces, todo está correcto ya, ¿verdad? Señor Isaac Fuentes, entonces tendría usted sus 5 minutos, que sería el tiempo 5. En cuanto usted comience a hablar, corre el tiempo. Adelante. Tiene el micrófono apagado. Gracias. Bueno, es increíble. Bueno, comienzo mis 5 minutos ahora. Gracias.
Es increíble escuchar a mi hermano Javier, a mi amigo Javier, negar que Cristo es la roca. Eso, eh, pues es una herejía, con todo respeto se lo digo. O sea, el hecho de que la Iglesia Católica enseñe que Cristo no es la roca es una blasfemia. ¿Por qué? Porque están llamando mentiroso a Pablo. Primera de Corintios 10:4. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la Petra espiritual, Petra, roca, ¿sí? Que lo seguía. Y la Petra era Cristo. ¿Quién es la Petra? La roca grande. Cristo. Entonces, cuando Cristo dice sobre esta Petra edificaré mi iglesia, no está hablando de Pedro, porque vuelvo y repito, Pedro no es una Petra, Pedro es una piedra pequeña, Petros, Kefa. Hasta ahorita mi amado oponente no ha podido demostrar que el término Petra, roca grande, se le aplica a Cristo. La Biblia ya le probó en 1 Corintios 10:4 que el término Petra se aplica directamente a Jesucristo. A Jesucristo se le llama Petra, pero Pedro nunca se le llama Petra. Solamente Petros y Kefa, que significa piedra pequeña y no una roca grande. Así que otra vez refutado queda ese argumento. Ahora, dice que los apóstoles son el fundamento. Error. Los apóstoles no son el fundamento. Cristo es el fundamento. 1 Corintios 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora, si él no acepta las palabras de Pablo y prefiere quedarse con lo que diga la Iglesia Católica y no con lo que dijeron los apóstoles, pues ya es su decisión. Pero Pablo lo dijo claramente. Es Cristo el fundamento. ¿A qué se refiere Efesios 2:20? Nos está hablando de la enseñanza, de la doctrina. Está enseñando y está demostrando que fueron los apóstoles los que pusieron el fundamento. ¿Cuál fundamento? A Jesucristo. Efesios 2:20, lenguaje actual. Todos los miembros de la iglesia son como un edificio, el cual está construido sobre la enseñanza de los apóstoles y profetas. Entonces, cuando la Biblia menciona a los apóstoles y profetas aquí, no se está refiriendo que ellos sean el fundamento, sino que ellos pusieron el fundamento, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Romanos 15:20, el apóstol Pablo dice: de esta manera me esforcé a predicar en lugares donde Cristo no haya sido anunciado, para no edificar sobre qué cosa, fundamento ajeno. Entonces los apóstoles pusieron a Cristo como fundamento, pero los apóstoles no son el fundamento. Así que Pedro no es el fundamento de la iglesia, Pedro no es la roca de Mateo 16:18, porque la roca de Mateo 16:18 es el fundamento y el fundamento es Jesucristo. Ahora la pregunta es, ¿sobre quién está edificada la iglesia? Porque Cristo dijo: sobre esta Petra edificaré mi iglesia. ¿Sobre quién está edificada? Está edificada sobre Cristo, no sobre Pedro. Otra vez, Efesios 2:20. Me avisas faltando un minuto, por favor, hermano Litios. Litium, Efesios 2:20. Rápido, bueno. Edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Mira el versículo 22, para la oreja, pon la lupa, toma tu cámara y enfócalo. En quien vosotros sois también edificados para morada de Dios por el Espíritu. ¿En quién somos edificados? En Cristo. Entonces la piedra angular sí es el fundamento de la iglesia. Entonces cuando Cristo dijo: sobre esta piedra edificaré mi iglesia, está hablando de él mismo y no de Pedro. Porque en Efesios 2:20 el apóstol Pablo nos enseña que nosotros somos edificados en Cristo, no en Pablo ni en Pedro, sino en Cristo. Si yo soy edificado gracias. Si yo soy edificado en un apóstol, entonces ese apóstol me da la salvación. Negativo, my friend. El apóstol Pedro lo dijo claro. Este Jesús, él es la piedra que los edificadores desecharon. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No pudimos creer que Pedro es el fundamento de la iglesia. No podemos creer que Pedro es la roca de Mateo 18, porque si Pedro es esa roca, Pedro sería nuestro salvador. Y eso es imposible. Ahora, mi amigo Javier dice que Cristo no fue un rabino. Mateo 23:9, y a nadie llaméis rabí. Ustedes no quieran ser llamados rabinos, porque uno es vuestro rabino, el Cristo. Entonces Cristo sí fue un rabino. Así que Cristo como rabino es la roca grande y los apóstoles como discípulos son las piedras pequeñas. Eso lo enseña la Biblia y lo enseña el judaísmo. Y Cristo era judío y la salvación viene de los judíos. Para terminar,
quiero hacer énfasis en que mi amigo Javier no ha podido refutar ninguno de las 7 premisas que di al inicio de este debate. Gracias. Bueno, gracias a usted por sus 5 minutos. Ahora tocaría el tiempo 6 con sus 5 minutos al señor Javier Segura. Igual le estaré avisando cuando le quede un minuto y en cuanto comience a hablar, corre su tiempo. Era tan fácil para refutar a esa persona, ya se lo dije varias veces. Él mismo está diciendo las palabras que yo le di sobre Cristo, que siguen todos los alineamientos y todo. La piedra angular, ya lo dijo como unas 50 veces, piedra angular, piedra angular, piedra angular. Es lo que no ha entendido la diferencia entre una roca de fundamento, donde fundas, donde empiezas a construir, y una roca angular, que es sobre lo que te basas en el fundamento. O sea, el amigo dice que Cristo fue rabino, que porque él judío. Si él mismo lo dijo, no llames a nadie maestro, porque solamente es uno maestro y ese es Dios. No se hizo ni a él mismo maestro. La segunda es, dice que Pedro o Pablo no son el fundamento de los apóstoles, que porque solo Dios salva. Así es. Dice que la salvación viene de los judíos. Más bien no entiende la palabra que dice, la salvación viene de los judíos, dando a entender que la salvación para que los judíos pudieran ser salvos venía en Cristo Jesús. Por eso dice igual, lo suyo, vino a lo suyo, y los suyos no lo recibieron. Vino a lo suyo, a salvar al pueblo judío, mas los suyos no lo recibieron. No recibieron la salvación de Cristo Jesús, la piedra angular. Él habla de una piedra espiritual que fue desechada también por los edificadores. Vuelvo a repetirlo, digo, no sé por qué hacer tanto embrollo, tanta bla bla, cuando se sepa diferenciar entre lo que es la roca fundamental, donde se basa un fundamento, a la roca, a la piedra angular, donde se reafirma el fundamento. Dos cosas totalmente diferentes. No podemos decir que Cristo es la base del fundamento, porque la base ya estaba puesta desde el principio, y Cristo es la piedra angular que se basa en el fundamento que puso Dios. O sea, dos cosas totalmente diferentes. Cristo Jesús vino a cumplir la ley, no a edificarla, no a romperla. Por lo mismo, Él es el fundamento en la base, en la piedra angular en la cual se regirán todo. Los apóstoles son la roca de la base de la cimentación para seguir esa religión, esa iglesia, ese fundamento que puso Cristo Jesús. Vuelvo a repetirlo, dos cosas totalmente diferentes. Él dice que nosotros como católicos decimos que Cristo no es la roca de la salvación, es la piedra angular de la salvación. La roca de lo que es el fundamento vienen siendo los apóstoles, y en la misma Biblia, si lo buscan, sabrán a qué me refiero cuando dice San Pedro, la base son los profetas, son los apóstoles, también columnas, y Cristo viene a ser la piedra angular. O sea, vuelvo a repetirlo, no puedes confundir la base y los cimientos, que son las rocas, con la piedra angular que viene siendo Cristo Jesús. Dos cosas totalmente diferentes. Ahora, si nos basamos a la ley judía, vuelvo a repetirlo como dice el amigo, entonces Cristo Jesús no ha llegado el Salvador. ¿Por qué? Simplemente porque los judíos no tienen a Cristo Jesús como el Mesías, lo tienen como un profeta. Su base, ahí está refutada, su piedra que dice él, ahí está refutado, simplemente no podemos tomar una base. Él se basa en que la salvación viene de los judíos, pues vamos a lo mismo. Cristo mandó a hacer una iglesia universal, que quiere decir para todo el mundo. En segunda, lógico, fue la salvación de los judíos, pero recordemos algo que dijo el mismo Dios, porque Dios amó tanto al mundo que ha dado a su unigénito para que todo en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Tanto amó al mundo, no dijo tanto amó a Israel, tanto amó a la tribu de Judea. Habló a nivel mundial, a nivel total, universal,
que significa catolicismo. Vuelvo a decir lo mismo, Pedro es la piedra en la que se basan los fundamentos, en los apóstoles son las piedras en las que están basados los fundamentos. Cristo Jesús es la piedra angular en la cual se guía y se siguen todos los fundamentos, dos cosas totalmente diferentes. ¿Listo, hermano? Bueno, le quedaban 10 segundos. Sí, no importa. Bueno, como me dieron el formato del debate, aquí faltaría nada más un tiempo. Yo me imagino que es un tiempo para cada uno. Ajá. Con todo y su despedida. Según preguntas, ¿no? Pero tú sabrás, es tu canal. Así me pasó en el formato, así que quedaría ya solamente un tiempo para cada uno de ustedes con despedida también. Seguiría el señor Isaac. Estoy listo. Muy bien, adelante. Bueno, pues como ustedes se dieron cuenta, mi amado oponente no pudo refutar al apóstol Pablo, el cual enseña que Cristo es la roca en 1 Corintios 10:4. No pudo probar que a Pedro se le aplica el término Petra, el cual significa roca grande. No pudo refutar Isaías 28:16, que nos enseña que el Padre puso a su Hijo como una roca por fundamento. Eso no lo pudo refutar. Hizo mucha énfasis en que una cosa es una piedra y otra cosa es una roca. Roca y piedra es lo mismo. La diferencia es que Cristo es una roca grande y Pedro es una piedra pequeña. Eso tampoco lo pudo refutar. No estoy refutando, estoy resumiendo. Ahora, voy a repetir mis 7 premisas rápidamente. Número 1, la roca de Mateo 18 es Cristo, porque esta roca es el fundamento y el fundamento de la iglesia es Cristo. 1 Corintios 3:10-11. Número 2, el apóstol Pedro enseñó que Cristo es la roca fundamento. Hechos 4:10-12, 1 de Pedro 2:4. Número 3, la roca de Mateo 18 es el Salvador. Hechos 4:10-12. Y solamente hay un Salvador. Lucas 2:10. Y Pedro no es el Salvador, por tanto Pedro no es la roca de Mateo 18. Número 4. Lithium, tranquilo. Isaac, disculpa, darle el tiempo a Isaac, tantito Lithium. Yo te dije que eran 7 tiempos de 5 minutos para cada quien. Sí, ya pasaron los 6, faltaría. ¿Me escuchas, Lithium? Este es el número 7 de Isaac. Ok, o sea, ya llevan cada quien ¿cuánto tiempo? Llevan. Ok, perfecto. Entonces ya nada más le falta 1 y la despedida de cada quien, ¿verdad? Es que así como me habías dicho, no coincidía. Es que ahorita 7 tiempos. Entonces le di 4 dije que eran 7 tiempos. Sí, pero 7 tiempos. Permíteme, eran 7 tiempos de 5 minutos para cada quien. Sí. O sea que ahorita yo tengo que refutar y después mi resumen. Ahorita ya estaba resumiendo porque pensé que ya se había acabado el debate. Pero si voy a refutar, entonces reinicia mi tiempo. Ya estaría bueno. Estaría bueno así como lo dice Isaac. Ya nos hablamos un poco. Reiníciale su tiempo a Isaac. ¿Sí me escucha, León? Sí, estamos en el tiempo 7. Sí, Javier, te escuchamos. Ajá, que sería ya lo que dice la conclusión. Sí, la verdad, por términos de trabajo ¿no? Es que son 7 tiempos para cada quien, 7 tiempos de 5 minutos para cada quien. Ajá. Yo todavía tengo 10 minutos. Puedo estar. ¿Sí me entendiste, Lithium? Ya, ahora sí ya. Sí, o sea, 7 tiempos para cada quien. Entonces, Lithium, ¿en qué tiempo vamos? Me habías dicho en total 7. ¿En qué tiempo vamos? Ahorita sería el tiempo 7 tiempos cada quien. Este sería el tiempo 4 de Isaac. Ajá. Entonces, ¿en qué tiempo vamos? En el tiempo 4 de Javier. Ok, perfecto. Entonces, perfecto. Eso solamente entré para aclarar eso. Permíteme. Entonces, ahorita sería mi refutación y después mis últimos 5 minutos, ¿no? No sé cómo hayan quedado ustedes, pero a mí me dijeron que quedamos. A ver. No, te faltarían, creo. León, espérame, León. Te faltarían 3 tiempos de 5 minutos. A ver, Isaac,
así como dices tú, ahorita sería tu refutación y tus 5 minutos de despedida. Sería mi refutación y mis 5 minutos de despedida. ¿Te parece bien? Ok, pero es alternado. Ahorita 5 minutos yo, luego 5 minutos usted, Ajá, luego 5 minutos yo, y luego usted finaliza con sus últimos 5 minutos. así es, hermano. Ok, reinicia mi tiempo, por ¿Sale? favor, Litio. Bueno, antes de continuar, son 7 tiempos de cada uno o para cada uno. Ya Pues lo ya arreglamos eso, Lithium. Si quieres, reinicia el ajá, tiempo, por favor. Ajá, ya nomás cuéntales bien el queda tiempo, cuánto llevan cada es tu quien y ya. refutación, tu refutación Solamente entré despedida. para eso. O sea, sale, ya aclaré eso, me voy. A ver. Espérame, Alex. Yo tengo 2 tiempos, ¿eh? Tengo y después otro tiempo. 5 y 5. O sea, no que ahorita nomás hablo y ya se me quedo callado. Así 5, es. 5, 5 y 5. Ajá, Ok, tienes tus reinicia. 5 minutos de refutación y tus 5 minutos de despedido, lo que quieras hacer. Igual yo tengo 2 tiempos. Ok, Y serían los 5 de cada uno. ok, reinicia, porfa, Lithium. Bueno, entonces vamos a reiniciar el tiempo y comience de nuevo. Adelante. Ok, ya. Arranco a partir de ahora. Bueno, en primer lugar, mi hermano Javier no pudo refutar ninguno de los 7 puntos que estuve exponiendo en este debate, los cuales voy a repetir en mi última intervención, pero quiero resaltar eso. No ha podido probar que Cristo no es la roca, no ha podido probar que el término Petra se le aplica al apóstol Pedro, ya que la palabra de Dios demostró que este término se le aplica única y exclusivamente a Cristo. 1 Corintios 10:4, Cristo era, y la Petra, perdón, era Cristo, pero esa palabra Petra nunca se le aplica a Pedro. Así que Pedro no es la Petra de Mateo 16:18. Y cuando Cristo dijo, tú eres Petros y sobre esta Petra edificaré mi iglesia, está hablando de él mismo, de Cristo, no de Pedro. Ahora, vuelve y repite que Cristo no es la roca, pues está refutando a Pablo, 1 Corintios 10:4, y la Petra, la roca, era Cristo. Menciona mi amigo Javier, mi hermano Javier, que la roca de Isaías 28:16 no es el fundamento. Mentira. Aquí pongo una roca por fundamento. Entonces sí es el fundamento de la iglesia. Y el que cumple la profecía de Isaías 28:16 no es Pedro, es Cristo. ¿Por qué? Porque Isaías está hablando del Mesías y Pedro no es el Mesías. Ahora, en el hebreo se usa la palabra Edén. Aquí pongo mención una Edén, una gran roca, por fundamento. Entonces, ¿quién es ese fundamento de Isaías 28:16 y de Mateo 16:18? Jesucristo. Ahora, ¿qué más dijo? Bueno, volvió a repetir que los apóstoles son el fundamento. Error, el fundamento es Jesucristo. Ya lo expliqué en mi segmento pasado, 1 Corintios 3:10 al 11. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Me avisas cuando falta un minuto, por favor, Lithium? Bueno, voy a repetir unos puntitos aquí. La roca de Mateo 16:18 es el fundamento de la iglesia. Por tanto, esta roca de Mateo 16:18 no es Pedro, porque el único que es el fundamento de la iglesia es Cristo, según 1 Corintios 3:10, 11, Efesios 2:20 y Efesios 4:10 al 11. Número 2, el apóstol Pedro, él mismo enseñó que él no es la roca, que él no es la roca principal, que él no es el fundamento. Hechos 4:10 al 11 y 12 y primera de Pedro 2:4. Este Jesús, él es la piedra que los edificadores desecharon. Entonces, el mismo apóstol Pedro nos enseña que él no es la roca, sino Jesucristo. Número 3, la roca de Mateo 16:18 es el Salvador. Y solamente Cristo es el Salvador. ¿Por qué lo digo? Porque primero Pedro dice, este Jesús es la piedra que ustedes desecharon y en ningún otro hay salvación. Entonces, esa roca fundamento es el Salvador. Pedro no es el Salvador. Lucas 2:10, os ha nacido en la ciudad de Belén un Salvador, uno, no dos, ni tres, uno, que es Cristo el Señor. Entonces, solamente Cristo puede ser la roca de nuestra salvación, la roca fundamento de la iglesia. Número 4, la roca de Mateo 16:18, número 5, la roca de Mateo 16:18 es preexistente, porque Pablo menciona que esta roca seguía a Israel. Sí, todos bebieron de la misma bebida espiritual, de esa roca espiritual, porque esa roca, esa Petra era Cristo. Entonces, Cristo ya estaba desde antes que naciera Pedro, ya existía el Señor. Entonces, Pedro no puede ser la roca porque no es preexistente. Número 6, la roca de Mateo 16:18 es Dios y el apóstol Pedro no es Dios. Primera de Samuel 2:2. No hay otra roca como nuestro Dios y Cristo es Dios. Romanos 9:5 de los
de quienes son los patriarcas y de los cuales vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Sí podemos probar que Cristo es Dios, pero no podemos probar que Pedro sea Dios. Y si Pedro no es un Dios, entonces no es la roca de Mateo 16:18. Y número 7, el término Petra solamente se le aplica a Cristo y nunca se le aplica a Pedro. A Pedro solamente. Gracias. Al apóstol Pedro solamente se le aplica el término Kefa y Petros, que significa piedra pequeña. Para terminar, voy a ir al Evangelio de Juan, a ver si me alcanza el tiempo. En el capítulo 1, para ver qué es lo que nos enseña el apóstol Juan aquí. Creo que es el versículo 42. Bueno, si no va a ser acá arriba. 42 dice, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Petros, piedra pequeña. Entonces, Pedro es una piedra pequeña, pero Cristo es la Petra, la roca grande. Dios les bendiga. Faltaban 10 segundos, pero bueno, Con eso termino. Le dejamos el lugar, su tiempo, al señor Javier Segura. En cuanto comience a hablar, comienza su tiempo y le recomiendo apagar sus micrófonos cuando no estemos participando. Adelante. Listo, amigo. Como tú lo habrás podido escuchar del mismo señor al principio, antes de cortar la transmisión, el mismo decía que Pedro era la roca pequeña y Cristo la roca grande. Entonces, Pedro sí es piedra, sí es roca. El mismo señor dijo, es que las bases fundamentos, vuelvo a repetir ya, es mucho bla bla para repetir a lo mismo. Pedro es la roca que se hace en el fundamento. O sea, alguien que sabe de construcción sabrá primero que vienen los cimientos, fundamentos, y posteriormente en la construcción, como él claramente lo dijo, viene la piedra angular, que es Cristo. O sea, son dos cosas totalmente diferentes. El fundamento es Dios, es Cristo Jesús. Pero ¿quién es ese fundamento si no son los apóstoles? ¿Quién enseña este fundamento? Este evangelio si no es a través de los apóstoles, los cuales son la cimentación de esa construcción. San Pablo mismo lo dice, ya lo repetí varias veces, digo, está de más que lo vuelvo ahorita a repetir, que viene lo que son los apóstoles en la base, que vienen en lo que son las columnas los apóstoles, profetas, todo, y posteriormente lo que es la piedra angular, la piedra de la edificación grande, que es Cristo Jesús. Todo el fundamento se basa en Cristo Jesús, y como él mismo lo dice, ya estaba desde antes de Pedro, es cierto, estaba desde el inicio de la creación. Claramente eso todos lo sabemos. Lo que vuelvo a decir es que hay que aprender a diferenciar lo que es una roca de cimentación del inicio, que es Pedro, que es a través de él el que se vuelve a dar el evangelio cuando Cristo Jesús es elevado a los cielos, que es el que lleva el evangelio a los gentiles, a los paganos, está siendo la roca del fundamento, más no la roca angular o piedra angular. O sea, son dos cosas totalmente diferentes. Es cierto, Cristo Jesús es el inicio, es el principio y el fin, pero otra cosa es de que Pedro sea esa roca del fundamento, quien da ese fundamento, quien da esa creencia. Cristo Jesús es la base de ese fundamento, dos cosas también totalmente diferentes. El decir el fundamento y ser la base del fundamento. Es lo malo que muchas veces tanta palabrería se estudia cuando no se comprende dos cosas simplemente. Roca y piedra no es lo mismo, y lo pueden investigar en el diccionario o en internet. Vuelvo a repetirlo, roca, materiales sedimentarios que se encuentran en la tierra de miles de formas. Piedra angular. La piedra angular es la piedra que se elige en la construcción, sobre la cual se van a determinar todas las cosas y seguir el mismo patrón. O sea, estamos hablando de dos cosas diferentes. Pedro, sobre la cimentación, es la roca de cimentación. Cristo Jesús, la piedra angular donde se va a regir, seguir todo el evangelio. Paso a lo que se va a referir. La cimentación o las piedras que ponen de fundamento sobre la iglesia es la demás gente, es a través de Pedro, cuando Cristo Jesús es elevado al cielo. Si no fuera por los apóstoles, por Pedro, no conoceríamos el evangelio de Cristo. No habría un fundamento que nos hablaran de la base fundamental que es Cristo Jesús. Dos cosas diferentes. Fundamento, estamos dando fundamento nosotros, y
sobre quién se basa ese fundamento que es Cristo Jesús. Vuelvo a repetirlo, son dos cosas diferentes: piedra, roca, base fundamental, y piedra fundamental, que son dos cosas, digo, suenan igual, pero son totalmente diferentes. Dice él que Cristo Jesús es la roca grande, enorme. Lógico, Dios es para todos, es lo máximo, enorme, grande. Pero estamos hablando de quién puso esa roca fundamental y quién puso la piedra angular, que es la base del fundamento. Un minuto. Les vuelvo a repetir, búsquenlo, estudien, para que ustedes mismos saquen sus conclusiones. Que el Señor ya después sacó de los judíos, ya como le demostré que los judíos no aceptaron a Cristo, ya no los volvió a mencionar. Entonces estamos viendo aquí dos cosas bien ciertas. La roca de la base es Pedro. La piedra angular sobre la cual se edificarán y se seguirán esas bases es Cristo Jesús. No confundir las dos cosas, aunque suenen igual. No puede ser la base y fundamento. Hay base y fundamento en Cristo Jesús, que fue el que hizo a Pedro roca de ese fundamento, bajo la declaración que le dijo: tú eres el Hijo de Dios. Hijo, te lo reveló Dios mi Padre, no te lo reveló el Espíritu ni el carne. Y te digo a ti, tú eres piedra, y sobre esa piedra edificaré mi iglesia. A ti te daré las llaves. Eso. Muy bien. Entonces ahora el tiempo 5 será para usted, señor Isaac. Igual cuando comience a hablar, comienza su tiempo y faltando un minuto, yo le avisaré. Sí, nada más aclarar una cosa antes de terminar, que es resumen, ya no es refutación, ¿sale? O sea, nada más vamos a resumir nuestros argumentos. Quería dejar en claro eso a la audiencia. Bueno, me dijeron que habían quedado todavía 3 tiempos para cada uno, pero si No, ustedes... ya nada más quedaban 2 tiempos, el que acabo de gastar, y este es mi último tiempo en el cual resumo y me despido. Muy Nada bien. más. Ya viene mi hermano a resumir y despedirse también. Muy bien, entonces faltando un minuto le aviso Gracias. para su despedida. Gracias, comienzo a partir de este momento. Bueno, voy a repetir los argumentos que di al inicio del debate. Número 1, la roca de Mateo 16:18 es el fundamento de la iglesia, y ese fundamento es Cristo. Primera de Corintios 3:10-11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Esto demuestra que el fundamento que la roca de Mateo 16:18 es Cristo, porque Cristo es el único fundamento. Número 2, el apóstol Pedro enseñó que él no es la roca, sino que la roca es Cristo. Hechos 4:11, este Jesús, él es la piedra que desecharon los edificadores. Número 3, la roca de Mateo 16:18 es nuestro Salvador. Hechos 4:11, este Jesús, él es la piedra que desecharon los edificadores. Este Jesús es la piedra que desecharon los edificadores, y en ningún otro hay salvación. Entonces, esta roca es de Salvador, y solamente hay un Salvador. Lucas 2:10, os ha nacido en Belén un Salvador, que es Cristo el Señor. Pedro no puede ser la roca de Mateo 16:18 porque Pedro no es nuestro Salvador. Número 4, la roca de Mateo 16:18 es Dios. Pedro no es Dios, pero Cristo sí es Dios. Tito 2:9, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pedro no es un Dios, por tanto no es la roca de Mateo 16:18. Número 5, la roca de Mateo 16:18 preexiste. Primera de Corintios 10:4, y todos bebían de la misma bebida espiritual, porque vivían de la roca espiritual, y la roca era Cristo. Entonces, ¿quién era esa roca que ya estaba desde antes de la fundación del mundo? ¿Quién era esa roca que seguía a Israel en el desierto? Cristo, no Pedro. Entonces, Pedro no es la roca de Mateo 16:18. Número 6, la roca de Mateo 16:18 es Cristo según la enseñanza del propio apóstol Pablo. Primera de Corintios 10:4, y la roca era Cristo. Pablo usa la misma palabra que usó Mateo, en este caso en 16:18, cuando escribió las palabras de Cristo: tú eres Pedro, y sobre esta Petra. Esa misma palabra Petra, Pablo se la aplica a Cristo, y la Petra era Cristo, demostrando que esa Petra de la cual Cristo hablaba
no es Pedro, sino el propio Cristo. Número 7, no se puede probar que la palabra Petra, roca grande, que aparece en Mateo 18, se le aplica a Pedro, solamente se le aplica a Jesucristo, 1 Corintios 10:4. Cristo no dijo, tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia, no. Él dijo sobre esta tercera persona, Petra, edificaré mi iglesia. Y la palabra de Dios demostró en este debate en Efesios 2:20, que la iglesia está edificada sobre Cristo, no sobre Pedro. Por tanto, la roca por fundamento sobre la cual se edifica la iglesia es Jesucristo y no el apóstol Pedro. Que Dios les bendiga hoy, mañana y siempre. Faltaban dos minutos. Ok, continúo. Bueno, ese fue mi resumen, pero no puedo refutar, entonces lo que voy a hacer nada más, tratar de resaltar un poquito lo que mi hermano no pudo probar. Nada más me voy a tomar un minuto. Pues muy sencillo, no pudo refutar ninguno de los 7 puntos que acabo de mencionar. No pudo demostrar que Pedro es el fundamento de la iglesia, porque para eso tiene que refutar 1 Corintios 3:10 al 11. No pudo demostrar que el apóstol Pedro, en este caso, no enseñó, o mejor dicho, enseñó que él es la roca. Él no pudo probar que Pedro enseñó que él es la roca, porque para eso tiene que refutar a Pedro, al propio Pedro, en Hechos 4:10 al 12 y 1 Pedro 2:4. No pudo demostrar, no pudo refutar el tercer punto que expuse, tocante a que la roca es el Salvador. Él no pudo probar que Pedro es el Salvador. No pudo probar que Pedro preexiste, que Pedro es Dios, y tampoco pudo probar que la palabra Petra se le aplica al apóstol Pedro. Por tanto, no pudo probar en este debate, ni podrá hacerlo, que Pedro es la roca sobre la cual se edifica la iglesia. Con esto termino mi última intervención. Justo faltaba un minuto, Gracias. entonces podría usarlo para su despedida. Pues gracias a todos, gracias a Alex León, gracias a Lithium, gracias a mi hermano y amigo Javier Segura, y bueno, le agradezco su respeto y pues estoy abierto a tener más debates en el futuro con él. Dios les bendiga. Muy bien. Pues ahora los 5 minutos, que sean 4 para lo del debate, y un minuto para despedida serían para usted, señor Javier. En cuanto comience a hablar, comienza su tiempo. Faltando un minuto, yo le aviso. Gracias, hermano. Yo creo que como el Señor dice que no pude, yo ya se lo demostré. Él mismo en sus palabras, espero que cuando vean el video entiendan que primero dice piedra, después dice roca, pero totalmente se llega a la conclusión de que Cristo Jesús es la piedra angular. O sea, no es la roca, es la base del firmamento, lo mismo que yo les dije. Se construye, se pone la piedra angular, que es la base que se da para seguir las alineaciones y todo. Pedro es la roca de la base de la construcción, o sea, algo que se va a construir. Cristo Jesús, cuando estaba construyendo su iglesia, lógicamente, él con su sabiduría sabía que necesitaban los cimientos. Esos cimientos son hechos a base de roca, que viene siendo Pedro. Dice el Señor que hablaban en tercera persona. Estamos hablando que nomás había 2 personas, en primera y segunda. No se podría hablar en tercera persona. Si Cristo Jesús hubiera hablado en tercera persona, entonces esa piedra no sería ni Pedro ni Cristo. O sea, algo tan sencillo que está refutada en su palabra del mismo Señor, hablar en tercera persona o en segunda persona. En primera dice, tú eres Pedro, que significa piedra, y sobre esta piedra construiré mi iglesia. No está diciendo, tú eres Pedro, y sobre mí, que yo soy piedra, construiré mi iglesia. Tan solo ahí, en esa palabra, no dijo, construiré mi iglesia. Dice, sobre ti, sobre esta piedra, construiré mi iglesia. Algo así tan sencillo. Espero que el Señor entienda eso de nombres y pronombres, primera singular y tercera persona. La siguiente es algo tan fácil. Él mismo lo ha dicho, son piedras angulares. La roca que desecharon los constructores vino a ser la piedra angular, o sea, del fundamento de Cristo que desecharon los judíos. Él vino a ser la piedra angular de donde sale el cristianismo, que se rige a través de Cristo. 2 cosas totalmente diferentes, y refutado el Señor. Cristo Jesús dice que es el Dios. Qué bueno que lo dice, que Dios es Cristo Jesús. Para cuando escuchen otros videos que dicen que Jesús no es Dios, el mismo Señor lo dijo.
vuelvo a decirlo, hay que aprender a lo que es roca de construcción y piedra angular, donde se va a seguir todo el lineamiento de los demás. Insisto en eso para que vuelvan a estudiar. Agarren su diccionario, abran y vean lo que significa roca, abran su diccionario y vean lo que significa una piedra angular, sobre qué se basa esa piedra angular para qué sirve, y lo mismo lo dicen, la roca, piedra, que desecharon los edificadores, vino a ser la piedra del ángulo. En eso van a encontrar todo. Lo que desecharon, que fue el fundamento de Cristo cuando vino y anunció el evangelio, que los judíos desecharon, vino a ser la piedra angular sobre la cual se van a seguir los lineamientos del catolicismo, del cristianismo de ahora, no del judaísmo, cosa totalmente diferente, ¿sí? Y digo, sería todo, espero le echen ojo, espero puedan estudiar en eso que les estoy diciendo, ustedes mismos darse cuenta que no bastan tantas palabrerías, sino basta con estudiar los conceptos de que se van a evocar y el significado de las mismas palabras para que salgan del error. Dios los bendiga, y igual el Señor cuando quiera debatir, seguimos debatiendo con bases tanto fundamentales, con bases tanto científicas. Les agradezco y sería todo. Buenas noches. Justo faltaba 1 minuto y 5 segundos. Puede aprovecharlos para su despedida. Me despido de todos los hermanos, espero les haya gustado el video, se los digo, estudien, lean, aprendan, usen diccionarios para poder comprender algunas palabras que muchas veces te dificultan, para que puedan entender más todo. En la Biblia se habla de muchas cosas que muchas veces nuestra mente no capta, no logran entender. Apoyémonos con diccionarios, apoyémonos con ciertos libros para poder edificarnos más y saber diferenciar entre una cosa y otra para poder tener un concepto de que nos habla la Biblia. Dios los bendiga y los guíe y buenas noches. Pues muy bien, gracias a todos por este debate. Espero la próxima pues ya un poquito más organizado, no con más tiempo y todo. Así es, brother. Me Saludos. despediría. Y fui quien moderó este debate, Lithium 820 aquí en WhatsApp. Gracias, Isaac. Gracias, Vale. Alex. Gracias, Javier. Y bendiciones a todos. Ya sabe, comparta, suscríbase y comente abajo en la caja de comentarios. Hasta la próxima. Gracias, Dios les bendiga. Hasta luego. Listo, bro. Salgo. Muchas gracias.